y que sepan que esto que está aquí disponible, bueno, es de la Contraloría General de la República de nuestro país y viene a ser como algo así como un mini curso que tiene todos los conceptos y toda la información que podrían necesitar relacionada con el tema. Así si en algún momento les corresponde o tienen la necesidad de conocer un poquito de esto porque van a pasar a formar parte de un proyecto, que sepan que existe y que por ahí lo van a poder consultar cuando ustedes lo necesiten. En general, de lo que ustedes ya conocen del tema y que han visto y que les han contado, ¿alguien tiene alguna duda o consulta o algo que todavía no tenga muy claro? Eh, yo he tenido algún tipo de acercamiento, experiencias con la parte de contratación administrativa. Sin embargo, responsable como tal directo de ser la persona que firma, no. Entonces, conozco un poco, no totalmente, pero digamos que en términos generales uno conoce un poquito. Pero igual, si alguien tiene alguna duda, podemos tratar de resolverla. Nadie. Profe, yo no entendí bien, tal vez, no sé si es que me distraje un segundo, eh, en relación a cuál sistema, perdón. No, no a sistemas, sino al tema de contratación administrativa. Ah, ok. Me asusté, Cuando, sí, porque yo pensé que estábamos hablando como que había un sistema nacional o algo así, y yo que me quedé perdido, pero ahora sí entiendo en relación digamos, al proceso de contratación. ajá, y lo que les Ah, estaba compartiendo por acá es que, bueno, la Contraloría General de la República mm, tiene ahí a disposición este tipo de mini curso en línea donde ustedes pueden acceder a los conceptos básicos, por lo menos a que sepan qué es, qué tiene que llevar, más o menos cómo es lo que tiene que llevar. Por aquí hay un resumen, hay algunas actividades por ahí que la idea es compartirles el enlace para que luego ustedes ahí lo puedan revisar y que vean más o menos de qué trata o si ya lo conocen bien o si no, de ahí que refresquen un poco. ok, profesora, sí, perfecto. Es como en caso de que nosotros tuviéramos que contratar, por ejemplo, a informáticos para un proyecto así, entonces ya vamos a estar, o si vamos a ser parte de las personas que van a hacer la contratación, ya vamos a estar más informados, viendo como toda esa información y entendiendo. Sí, sobre todo Ah, se los comparto porque con la primera experiencia que yo tuve y que formé parte del equipo que iba a comprar un sistema, de hecho era un sistema de gestión de documentos electrónicos, la experiencia no fue muy bonita. De esto yo sabía prácticamente nada. Nos pidieron por ahí empezar a redactar un cartel y fue algo realmente difícil, la responsabilidad es demasiada. Es sumamente complicado, se necesita mucha asesoría de parte de gente de otras disciplinas, gente que ya ha participado en estas cosas, porque realmente uno solo no se la puede jugar. Tal vez por aquí para irles comentando un poco, tal vez de lo más complicado que he visto yo de la parte de contratación administrativa es de ser la persona que firma y se hace responsable del contrato. No en donde yo he trabajado ni nada, pero he visto eh, ejemplos de otras instituciones y otros casos donde la gente que ha firmado esos contratos y los proyectos han fracasado, han perdido su trabajo. No es para que se asusten, pero sí para que tengan cuidado porque realmente cuando uno firma y se hace responsable de un cartel y de los requerimientos que definió, asume toda la responsabilidad que eso conlleva. Muchos de estos proyectos son proyectos realmente costosos. eh, Parte de las cotizaciones o que he visto, o del, mejor dicho, los estudios de mercado,
sobre todo relacionados con gestión de documentos electrónicos dentro de lo que se ofrece en el país. He visto soluciones, no sé, que van desde los 30 millones y he visto otros entre los más costosos, sistemas que cuestan, no sé, $200,000 al año, $300,000 al año, dependiendo de la cantidad de licencias de usuarios que necesiten utilizar el sistema. Entonces, imagínense que si uno redacta mal ese cartel, no levanta bien los requerimientos, hace la compra de un sistema y al momento de empezar a implementarlo, a ponerlo en marcha, darse cuenta de que no era lo que la institución necesitaba, o sea, es un golpe grande y ahí es donde se empiezan a buscar responsables y alguien tiene que asumir toda esa responsabilidad y por lo general es la persona que firma. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo si en algún momento les corresponde a ustedes firmar y dar el visto bueno de aceptación, los criterios para la compra de un sistema o la contratación de una empresa que va a desarrollar el sistema o que simplemente lo va a instalar y hacer algunas parametrizaciones para ajustarlo a sus necesidades. Este, he, he participado por ahí en la compra de sistemas que durante la implementación, qué sé yo, llevábamos un año desde que se hizo todo el proceso de adquisición y al año, cuando ya íbamos a empezar a utilizarlo dentro de la institución, nos dimos cuenta que no cumplía con algunos requerimientos técnicos y legales que se habían solicitado en el cartel. Entonces, ahí ya es otra historia y se empieza a complicar toda la situación porque hay que empezar a echar todo el proyecto para atrás, hay que buscar qué tipo de cierre se va a hacer con el proyecto, hay que ver si se llega a un acuerdo con la empresa, hay que ver si se va a hacer un cobro por todo el retraso que hemos tenido y los costos de todo el trabajo que hizo la gente de la institución en conjunto con la empresa, porque habían ofrecido un producto y al momento ya, como les digo, un año, nos damos cuenta de que el producto que nos estaban ofreciendo realmente no cumple ni siquiera con la normativa nacional vigente. Entonces hubo todo un atraso por ahí, después hay que volver a sacar el cartel, la publicación, volver a empezar todo el proceso de cero. Entonces ahí en ese momento, esa vez nos atrasamos como 2 años con el proyecto, hubo que empezar de cero, hubo que volver a buscar una empresa. Entonces todo eso lleva un montón de costos asociados y realmente es todo un caos, no es tan sencillo. No sé si alguno de los compañeros acá ha tenido alguna experiencia, por ahí dice Cristian que ha participado en algunas exposiciones de las ofertas de proveedores. Eh, no sé si alguno, alguna quiere compartir alguna experiencia que haya tenido de este tipo. Cristian, con las exposiciones de las ofertas. Profe, Sí, ¿cómo le va? Buenas bien, tardes. bien, está. Bien, gracias. Sí, me acuerdo que se hizo un cartel en el 2011, 12, para ver si se hacía un sistema por compra, porque estaba la idea de hacerlo ya sea un desarrollo local, o sea, la institución, o comprarlo. Y recuerdo que llegaron como 4 ofertas de proveedores y lo que hacían ellos era que ponían un sistema a correr y era ver básicamente las interfaces del sistema, qué ofrece el sistema y básicamente en la parte contable, presupuestaria y de pagos, cómo es que funcionaba. Ujú. Pero era un sistema básicamente no de producción, sino de transacción. Ajá. Entonces ahí la parte de producción no estaba incluida, era básicamente de transacciones.
Entonces, era un sistema básicamente con atención al usuario, pero no tenía nada que ver con gestión de documentos. Más sin Sí, embargo, pues uno asiste y ya uno aprende ya ciertos volados de qué es lo que se expone y qué es lo que pide, qué sé yo. Por ejemplo, en el caso, aunque no es con archística, pero uno aprende a, por ejemplo, la norma contable, hay normas que uno tiene que conocer como archivista, más en mi caso, normas contables nacionales, internacionales, de la Contraloría General de la República, normas de riesgo, inversión, normas presupuestarias a nivel internacional y nacional. Entonces, cuando uno conoce eso, ya más o menos conoce cómo se mueve el mundo, este mundo presupuestario y finanzas. Entonces, ya uno le da un trato diferente al documento, le da un valor más agregado al documento, pero el sistema no era de producción, era un sistema de transacción. Entonces, ya uno empieza a conocer las diferencias que hay en el sistema y cómo uno puede tal vez interactuar ahí. De hecho, mi observación fue en eso, que el sistema era transaccional, pero no garantizaba nada de la preservación del acceso al dato. Por ejemplo, si se quería, no sé, descargar un documento y cómo se conservaba en qué calidad de formato, sin PDF, sin Word o sin un TXT o un blog de notas, no sé. Entonces, por ejemplo, cosas así. Y a veces uno veía que los proveedores lo que querían básicamente era vender el producto, pero le decían todo así. Sí, sí, el sistema tiene esto, el sistema tiene lo otro, y ellos venden porque tienen que vender. Lo que pasa es que no dicen a uno que el sistema hay que meterle esto, meterle lo otro, incorporarle una herramienta por acá, y eso es plata. O sea, cada un módulo es plata. Si el sistema nuevo tiene que incorporarlo, entonces, o si hay una normativa que el sistema nuevo tiene, hay que incorporar esa normativa en el sistema, entonces hay que pagarlo. ujú, Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta si realmente está bien uno ubicado en lo que le están ofreciendo y tal vez uno por una cuestión, inclusive yo diría que hasta de, no sé si de tráfico de influencias, que ha pasado mucho en la opción pública, que compran sistemas y no son lo que tienen que, no es el fin por el cual se compraron y se compran y al final hay que adjuntarle otros sistemas por un lado para que pueda correr con cierta facilidad, pero ya yo he visto eso, que ellos por lo general sí, lo que tratan es de vender el producto así como está y no meterle mucho trabajo. claro. Y ahí más bien, bueno, en ese caso, Cristian no participó en uno exactamente de archivo, como él dice, pero la experiencia es prácticamente la misma y pasa con todos los sistemas que uno vaya a comprar, sean o no de archivo. Y aquí más bien, y aprovechando que no hubo preguntas, les hago las preguntas yo a ustedes. ¿Cómo se prepararían ustedes para hacer un estudio de mercado o recibir una empresa que les va a vender un producto de este tipo? Puede ser algo de archivo, puede no ser algo de archivo, al fin y al cabo, eh, las cosas con las que uno se tiene que preparar son muy similares. Entonces, más bien ahí les dejo a ver ustedes qué opinan, cómo se prepararían para una reunión de ese tipo, cómo la enfrentarían, qué cosas valorarían. Anthony Díaz, no sé qué opina, que cómo se prepararía. Profe, Gerson, sí, digamos, yo creo que en mi caso buscaría, digamos, primero como la información de la empresa, ver ajá, como en qué, el historial de trabajos de ellos, buscaría también como consultar a entidades públicas, digamos, si estoy trabajando en una entidad pública, si ya han trabajado con ellos y que me brinden como sus experiencias, y también buscaría, digamos, si ellos ya han desarrollado, no sé, alguna herramienta, ¿verdad? No tanto como participar en un caso o algo así, sino ya como productos de ellos,
buscaría las reseñas de esos productos, digamos. Ajá. Yo Está creo bien, muy que bien. eso es lo que haría. Está bien, sí. Anthony, no sé qué agregaría o qué opina. Profe, Sí, Mónica. algo que, bueno, comentaba ahora también el compañero, uno tiene que tener como muy claros los requisitos que debe cumplir el sistema. Por ¿No? lo mismo que comentaba ahora el compañero, que le dicen, ah, sí, tenemos todo, pero todos son agregados, ¿verdad? Y cada agregado es más caro. Entonces es como, ok, yo necesito un sistema que tenga esto. ¿Me lo da así o me va a meter un montón de agregados, digamos que al final termina siendo mucha más plata? Entonces yo siento que es como tener claro lo que uno necesita que el sistema cumpla. Correcto. Muy bien. Muchas gracias, Mónica. José David. Perdón, profe, estoy haciendo el escándalo, creo. Bueno, y una de las cuestiones que yo buscaría en un proveedor es si cumple con normativa que rige mi área, Ujú. el producto el que él ofrece. Por la misma situación, como explicaba Chris. Si Ah, no, hay que empezar a inventar a ver cómo se hace, ¿verdad? sí, Eh, totalmente de eh, acuerdo. luego, ¿qué más buscaría yo? Bueno, sí, referencias de si hay otros Ujú. lugares que hayan trabajado con esta empresa. Y no se me ocurre más, honestamente, creo. No, está bien. Más bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Cristian. Profe, Ajá. no, que por lo general los carteles ya están, ¿cómo explicarlo? O sea, el cartel no es que se hace abierto, sino que ya va especificado a un tipo de empresa. Por eso es que también se cae en el error de que se hacen carteles a la medida, entonces uno se queda como que raro, ese cartel está como que la empresa sabía lo que se iba a hacer y fue la que quedó, porque también se hace tan específico y se filtra información y tal vez alguien por allá en la institución le filtró algún cartel o alguna especificación técnica y la empresa lo incorporó en la oferta. Entonces, eh, porque eso ha pasado, se filtra información y entonces la empresa dice que ofrece el servicio y tal vez ni lo estaba generando en otros carteles que participó. Entonces, por lo general, el cartel se especifica a cierto tipo de empresas, no es que cualquier empresa va a participar. O sea, ya tiene que tener un historial de trabajo en otras instituciones o fuera del país y tiene que certificarlo y tiene que tener un contenido financiero, que la empresa tiene soporte técnico financiero por aquello de que la universidad no pueda o el ente estatal no pueda generarle un monto en el mes. O sea, no es que se va a caer la empresa apenas inició el trabajo y dejó el cartel botado y hay que entrar en un pleito judicial porque se le cobra la garantía y, ¿verdad? Todo eso que ha pasado. Y entonces, cosas así. Y lo otro, muy importante es, antes de ver la empresa, hay que ver la naturaleza en lo que uno trabaja. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía nada de contabilidad, no sabía nada de presupuestos, no sabía nada de finanzas, no sabía nada de, bueno, lo básico de administración, que uno ve en la U, pero eso no sabía yo nada. Entonces, ¿qué tuve que yo? A volver a aprender cosas de contabilidad, cómo son los procesos, cómo son los trámites, las transacciones, qué se produce ahí, ver la parte presupuestaria, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de la institución. O sea, es todo un aprendizaje interno para de ahí poder pedir qué es lo que uno necesita del sistema. Entonces, no solo es por fuera, sino también ver la naturaleza de la institución misma, porque mucha gente llega como directores nuevos y piden cosas y no conocen realmente la realidad de la institución y se embarcan y firman un contrato de billones de millones de colones y al final no es lo que la institución ocupaba o le servía contratar como servicio. Muy bien, muchas gracias, Cristian. Y sí, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más con algún comentario o alguna otra variable
aspecto que consideraría al momento de las contrataciones de este tipo. Dice Anthony por aquí, tener claridad con lo que se quiere y así comunicárselo a los posibles oferentes para no tener que estar adquiriendo herramientas por aparte, puesto que esto implicaría gastos adicionales y también tener buenas referencias de sus oferentes, ¿ok? Todo lo que han dicho en realidad está bastante bien. Conocer el contexto, la historia de la empresa que nos va a presentar un producto es sumamente importante. De ahí se toma información muy valiosa. Como decían por ahí algunos de los compañeros, buscar con qué empresas tienen contratos, llamar a esas personas para ver cómo les ha ido con el servicio que les ofrecieron, sea software, hardware, lo que sea. En este caso, preguntarles no solo por el sistema como tal, sino también cómo les ha ido con la parte de soporte, cuánto tardan en responderles para atender un caso, si les responden rápido, si no les responden, si tienen un límite de casos y ya no les responden más, qué sé yo, por mes, por trimestre, cuatrimestre, o ver todo ese tipo de cosas, cómo lo trabaja y cómo ha resultado la experiencia con la empresa. Llegar a esas reuniones con un tipo de checklist para ir marcando, identificando todos los aspectos que hacen en esa presentación y sobre todo si hacen una demo del producto, una demostración, que ustedes pueden ir identificando si todo lo que voy necesitando lo cumple, qué falta, poder desde ahí en ese momento consultar por lo que veo que no está en la presentación. El tema del licenciamiento es sumamente importante que desde ahí quede claro. Ver si es una empresa que trabaja por licencia por cantidad de usuarios o si es una licencia ya general por todo el producto, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? También preguntar, porque, bueno, es importante saber si es una empresa que nos puede ofrecer todo el paquete de software montado en la nube ya, o si vamos a tener nuestro propio centro de datos donde lo vamos a colocar, si la empresa tiene esa flexibilidad para trabajar en ambos escenarios o solo con uno. El tema de normativa es súper importante, ya por ahí los compañeros lo dijeron e hicieron referencia a eso. Pedir que sea una empresa certificada, un caso como el de Alfresco, si es un Gold Partner de Alfresco o algo de ese tipo, mucho mejor porque sabemos que vamos a estar al día con actualizaciones, sabemos que es una gente que se maneja muy bien con el código fuente y que a la hora de hacer modificaciones, actualizaciones, agregar módulos, lo que sea, posiblemente va a ser un buen trabajo. Y no solo al momento de hacer el cartel y definir requerimientos, no solo ver la certificación a nivel de la empresa, sino también tenemos que ver la certificación a nivel de las personas. Incluso cuando uno redacta un cartel, puede pedir que la persona de contacto con la empresa sea certificada en A, B, C, D, lo que ustedes necesiten. Entonces ustedes ahí pueden decir que ponen la lista de certificaciones o ahí lo que ustedes necesiten, si es muy específico y así se garantizan que la empresa va a tener que contratar a una persona o designar una persona para que los atienda y que cumpla con esas características. Así más o menos como a nivel general bueno, de las experiencias que he tenido y ¿qué les puedo decir? Difícil, sí es, complicado. Los proyectos de este tipo no siempre terminan bien y se los digo por experiencia. Las empresas llegan, le ofrecen a uno un producto, le ofrecen el cielo, las estrellas, todo muy bonito. Sin embargo, ya cuando es el momento de trabajar, son otros 100 pesos.
cuando hacen cambios de personal, qué sé yo, llevamos 3, 4 meses con el proyecto y resulta que la persona de contacto entre la institución y la empresa la cambiaron. Eso genera un atraso. La persona que llega nueva tiene que ponerse al día y mentira que se pone al día en una semana, 2 semanas. Hay toda una curva de aprendizaje ahí porque cada institución es diferente, tiene sus propias necesidades, las configuraciones en un sistema entre, por ejemplo, una universidad y otra, o sea, es muy distinto, todos trabajamos diferente. Entonces, todo ese tipo de cosas involucran por ahí un retraso en este caso. Entonces, es importante considerarlo. Son cosas que si uno pone por ahí en el cartel, es mucho mejor, porque así se cuida un poquito y empieza a prever y incluso montar una matriz de riesgos por ahí, donde uno puede identificar todo eso y colocarlo para luego no llevarse una sorpresa. En el tema de requerimientos, bueno, que ya vimos en el curso anterior, dejar algo por fuera o pensar que alguien debe suponer las cosas tiene un costo altísimo al momento de entrega de un producto de este tipo. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Algún comentario o consulta hasta acá? Ok. Cristian pregunta por acá sobre las ventajas y desventajas de los servicios en la nube, aunque haya cartel de licitación y adjudicación. Ok. Al hablar de servicio en la nube, ahí podemos tener dos escenarios, que la nube la tenga la empresa que estamos contratando, sean ellos que vamos a utilizar sus servidores, toda su infraestructura tecnológica, o bien que sea a nivel de nuestra propia institución. Ventajas y desventajas de eso. La ventaja de tenerlo nosotros es que nos aseguramos y sabemos dónde está la información y cómo está. Sin embargo, eso tiene un costo altísimo a nivel de infraestructura tecnológica, porque ya ahí necesitamos meternos en tema de servidores, tema de seguridad, y vean lo que ha pasado en el país recientemente relacionado con la seguridad. Entonces, ahí es sentarse y empezar a valorar si tenemos el dinero, si tenemos realmente los recursos para afrontar ataques, ataques a las instituciones públicas, por ejemplo, es algo que sucede a diario, no es algo que solo los casos que se escuchan ahora, no, desde hace años, por ejemplo, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, entre la información que he leído por ahí, no sé, reciben miles de ataques a la semana y así ha sido históricamente. Entonces, no es algo que sea solamente reciente. Sin embargo, algo curioso que he estado viendo por ahí es que han salido nuevas contrataciones en instituciones públicas de contratar gente que sea especialista en ciberseguridad. Y hasta el momento, en las instituciones creo que es un tema que no se había manejado tal vez con la seriedad del caso como se está haciendo ahora, porque nunca habíamos tenido las amenazas del tipo como las tenemos ahora. Entonces, por ahí volviendo a la pregunta de Cristian, hablar de ventajas y desventajas, al fin y al cabo, prácticamente son las mismas. Va a depender de los recursos que tengamos y la infraestructura que nosotros podamos montar. Algo que sí es importante que sepan, es mucho más barato contratar una empresa y que se haga cargo de todo esto que contratar la gente de TI y tener nosotros nuestra propia infraestructura. Creo que por ese lado esa sería la mayor desventaja. Y la desventaja de que lo tengan otras personas es esa dependencia que voy a tener hacia el momento en que me puedan atender,
cómo van a ser los tiempos de respuesta, cuando la información, sobre todo si es sensible, por ahí hay que firmar unas cláusulas de confidencialidad con esos terceros que van a custodiar nuestra información, porque en el caso de un ataque o que se filtre información, o sea, ahí tiene que pasar algo, tiene que haber algún tipo de sanción o castigo, de alguna manera asegurarnos que va a ser muy difícil o que la empresa nos garantice que eh, tiene un buen protocolo de seguridad y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, decidirse por una opción u otra va a depender de los recursos con que cuente cada una de las instituciones. ¿Alguna otra consulta? No, ok. Por ahí nada más recordarles que revisen este material, lean cada uno de esos conceptos, en realidad son sencillos, pero es importante que ustedes los manejen y los tengan por ahí a mano. Ok, vamos con el tema de infraestructura. Y les puse esas imágenes por ahí porque más o menos son las que representan qué es infraestructura. Y es que nosotros, viéndonos o poniéndome como usuario final de sistemas, hacemos uso de un montón de aplicaciones tecnológicas, pero se desconoce todo lo que hay detrás de esas aplicaciones tecnológicas, protocolos de seguridad, protocolos de red, servidores, bases de datos, y bueno, por ahí las conexiones de redes y todo ese montón de cosas que están ahí detrás de eso. Y se ve más o menos como está en esas imágenes que les agregué. Una pregunta, bueno, mejor se los comento de una vez. Nosotros, desde la parte de informática, bueno, nos vemos como una ingeniería precisamente y es relacionado con, en parte con el tema de infraestructura y la otra parte con software. Y nos vemos como ingeniería porque realmente hacemos algo muy similar al trabajo que haría un ingeniero civil, por ejemplo. Un ingeniero civil, al empezar un proyecto, ¿qué es lo primero que hace? Sus planos, sus modelos. Y es exactamente, por poner el ejemplo, lo mismo que ustedes hacen cuando se les da un enunciado y tienen que trabajar una base de datos. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo en esos modelos entidad-relación? El plano. El plano de lo que van a trabajar, cómo lo van a trabajar, ahí se definen todos los atributos, se definen todas las entidades que vamos a trabajar en nuestra base de datos. Luego se puede hacer actualizaciones sobre eso, ¿sí? Y con la parte de infraestructura, igualmente hace falta montar un esquemita, un plan, un modelo, donde se empieza a evidenciar, a ilustrar cómo se va a ir montando toda nuestra infraestructura tecnológica para soportar los sistemas que necesitamos hospedar, ofreciendo seguridad, por supuesto. Algunos conceptos por aquí importantes que me interesa que vayan conociendo. ¿Han escuchado hablar de front-end y back-end? ¿Alguien sabe qué es? ¿Tiene una idea? Sí, profe. Ajá. El frontend es como, bueno, en mi conocimiento es todo el que se encarga de la parte como visual, de lo que la gente ve, digamos, la Ujú. interfaz, que ahorita no me acuerdo del lenguaje, pero es como PHP o algo así. Ah, Bueno, no me acuerdo cuál es el lenguaje, pero eh, es eso, es los colores, la interfaz, todo, ¿verdad? Todo lo que el usuario ve, y el backend es como de cómo funciona todo eso detrás, ¿verdad? ok, está muy bien. Muchas gracias, Fabricio. Como lo Muchas dice gracias. Fabricio, está muy bien. Este, el front-end, como lo dice por ahí una de esas imágenes, es donde está la parte de diseño.
Desde ahí se trabaja la parte de cómo se va a estructurar esa información a nivel de la pantalla, de la visualización, el tema de elegir colores, el tema de distribuciones, tamaños, toda esa parte. Sí hay un poquito de código, pero es más relacionado con toda esta parte de apariencia, de cómo lo vamos a mostrar a nuestros usuarios finales. La parte de back-end es la parte donde ya trabajamos más a nivel de algoritmos, de procesamiento, de base de datos, de extraer, ir y buscar esa información dentro de nuestras bases, ahí es donde van a estar los atributos, todos los registros, por ahí donde se van a hacer todos los análisis que van a ser mostrados en nuestro front-end. ¿Alguna consulta o duda con estos conceptos? El backend, por eso, bueno, por ahí la imagen dice que es la parte lógica, porque sobre todo es donde van a estar los algoritmos, donde se va a hacer van a estar todas esas líneas de código para poder interpretar lo que el usuario puso por ahí en el front-end y extraer la información. Este concepto a nivel de infraestructura y de sistemas es sumamente utilizado y prácticamente se convierte en un requisito más para todos nuestros sistemas. La alta disponibilidad. Necesitamos o no sistemas que estén disponibles 24/7. Necesitamos sistemitas que, qué sé yo, como por ejemplo el caso de Links, cuando se hace el cobro de marchamos, ¿qué es lo que ellos hacen por ahí para ofrecer un sistemita de alta disponibilidad? Van y hacen la contratación o alquiler de un montón de servidores extra para poder soportar la cantidad de consultas que hay en ese momento en el sistema. Y ese de Links es un caso muy específico porque el tema del marchamo, o sea, ya sabemos que es nada más 2 meses de fin de año, y que la gente toda va a entrar a consultar, entonces la cantidad de consultas que llegan en ese momento es enorme. Entonces ahí necesitamos un sistema de alta disponibilidad. Lo mismo caso con los bancos, en las entidades financieras sobre todo. En el momento en que un sistemita se cae y deja de funcionar, empezamos a perder dinero. Y no solo en los bancos, es algo que pasa en un montón de sistemitas. Por ejemplo, Facebook deja de funcionar un par de horas y vemos que hay pérdidas de millones de dólares. Entonces, eso es una característica muy importante y que hay que tener en cuenta al momento de hablar de infraestructura y de sistemitas de información. Latencia, otro concepto que nos interesa mucho por ahí, que es muy utilizado a nivel de infraestructura. La latencia se refiere a la cantidad de segundos, por ejemplo, que tarda la computadora en darme bueno, no la computadora, sino el sistema, es el periodo ese que tarda en darme la respuesta de una consulta que hice. Una consulta como cuál, como los select que ustedes hacían. O sea, ¿cuánto tiempo tardó ese select en ejecutarse y mostrarme en pantalla la información que yo necesitaba? En las bases que hemos trabajado son muy pequeñas, entonces la consulta prácticamente ni se nota el tiempo que duró ejecutándose. Sin embargo, en bases de datos ya grandes que tienen miles, millones de registros, al hacer consultas como las que nosotros hicimos, sobre todo si ponemos un select asterisco, que se va a traer toda la información, y ahí, dependiendo de la base de datos, podría durar horas o días en extraer la información que necesitamos.
ya iba a depender de la cantidad de información, va a depender de los recursos que tenga el equipo que estoy utilizando, las bases de datos, cómo están. Toda esa información en general va a afectar o beneficiar el tiempo que tarda esa consulta. A eso se le llama latencia. Hasta acá alguna consulta. No. Profe, Sí. una preguntita. En el caso de los manejos de datos, yo sé que eso en el sector público no pasa, tengo entendido, ¿verdad? Pero en el sector privado, esos datos sí se pueden, ¿cómo esa pregunta? Es que no sé la palabra la indicada, comercializar o se pueden explotar. Eso es todo un tema. Y, y si uno ve, por ejemplo, digamos, es que se supone que no, pero al fin y al cabo sí, sí se hace, porque a veces bancos privados que uno ni siquiera conoce, lo llaman y le tienen un crédito preaprobado por cierto monto y uno ni sabe de dónde obtuvieron la información. Y ahí pasan cosas interesantes. Por ejemplo, a una plataforma como Facebook. Facebook es gratuito, pero no es gratuito porque sí, al igual que Google. Es gratuito, pero ellos están recolectando toda la información que puedan sobre nosotros para venderla. Y esa información se vende muy bien porque ahí están todas nuestras búsquedas, nuestras preferencias, necesidades, y de ahí prácticamente somos un libro abierto, ¿verdad? Entonces, es información muy valiosa y luego aparecen las cookies y todo ese montón de cosas que uno dice, uy, mira, esto era algo en lo que yo estaba interesado y me apareció aquí. O uno va a un lugar, no sé, como una expo móvil y por ahí ya se da cuenta que empieza a recibir cierta información y publicidad de cosas con las que estuvo por ahí en contacto y relacionado. Entonces, toda esa información sí se vende desde la parte del sector público. Lo que pasa es que mucha de nuestra información realmente es pública, entonces es complicado, ¿verdad? ¿Alguien más? Este, ok, el tema de topologías. Esas topologías es la forma en que funcionan las redes a nivel de conectividad. Entonces, hay un montón de tipos, por ahí de bus, de anillo, de estrella, una estrella extendida, jerárquicas, de malla. No me interesa entrar en detalle exactamente con ellas. Sin embargo, me interesa que si a ustedes en algún momento les hablan de topología, porque no sé, están ahí en un proyecto y salió el tema de infraestructura y se toca esto, que más o menos sepan que es la forma física que va a tener la red que va a soportar nuestro sistema o nuestra institución. Entonces, para que lo tengan por ahí de referencia. Redundancia. ¿Qué me pueden decir de redundancia? Vi que lo agregaron mucho en la última evaluación que tuvimos. Casi que todos los trabajos mencionaban algo por ahí de redundancia. ¿Qué me pueden decir qué es redundancia? Tal vez un poquito cómo funciona o qué leyeron por ahí, porque si lo agregaron por ahí en el trabajo, más o menos saben por dónde va la historia. No sé, tal vez Lady, María José, Mauricio. Profe, yo no me acordaba, ¿verdad? Mucho, pero ¿No? la palabra redundancia me recordaba como a que en,
En las que eran no, no relacionales, había, a ver si entendí bien, ¿verdad? No redundancia había redundancia más bien de datos, ¿verdad? Ujú. Que en la misma tabla, eh, más bien en diferentes tablas, yo tenía la misma información y que en una no relacional debería de solamente estar los datos en una tabla y más bien relacionarse con otros, pero no sé si es eso. Ok, los demás compañeros, ¿qué opinan de eso? Quiero escucharlos porque la mayoría lo agregó en el trabajo. Vamos a ver, alguien. Que acabo de buscar en internet y ya vi que está equivocado según Google. Sí. ¿Y por qué dice que estaba equivocado? Bueno, porque para mí la palabra redundancia es algo malo, ¿verdad? Por eso lo relacioné. Y como el examen fue ese día, seguro ya, ¿verdad? Se me olvidó lo que leí. Pero según Google, redundancia es, más bien es algo bueno, porque es como hacer copias, por ejemplo, ¿verdad? Para que tenga más confiabilidad el sistema. Entonces, no sé si es en el sentido que estamos hablando, pero según Google, en bases de datos, redundancia podría ser normalmente un respaldo de almacenamiento, por ejemplo. Entonces, en ese sentido sería algo bueno. Ok. ¿Alguien más? Vamos a ver, son muchos. Hay 24 conectados. No sé, Gloriana, Daniel, Jocelyn. Profe, sinceramente, bueno, ese concepto no sabría qué es y creo que, bueno, cuando hice el trabajo creo que yo no puse algo así de redundancia. De hecho, Ok, no creo porque me acordaría, ¿verdad? muchas gracias, Gloriana. ¿Alguien más? Ok, vamos a dejar por ahí el tema de redundancia. Y voy a pasar al tema de seguridad. Con respecto a la seguridad, y que ahora se escucha tanto por todos estos eventos que han pasado de los hackeos, el tema de seguridad es bastante complejo. Incluso entre los informáticos pasa algo interesante. Mucha gente contrata personal de informática y piensa que un informático es especialista en todas las áreas. Y eso es mentira. En informática hay demasiadas áreas en las que uno puede trabajar y deja de relacionarse con las otras. Tal vez por poner un ejemplo, algunos de nosotros únicamente nos dedicamos a trabajar con el front-end. Entonces, uno se especializa en eso y las otras cosas van quedando por ahí, pero, o sea, uno no llega realmente a hacerse especialista en todo el otro resto de cosas. Uno conoce un poco de qué tratan, entiende cómo funcionan, pero realmente, por ejemplo, si a mí en este momento eh, sale una oportunidad laboral y es como un especialista en ciberseguridad, mentira que yo lo podría aceptar, porque aceptar algo de ese tipo, y si me hackean el sistema los primeros días, o sea, quiere decir que algo por ahí está pasando y que no era cierto que yo era un especialista y fácilmente ahí podría ganarse uno un despido. Entonces, no es algo que tiene mucho sentido y hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, a veces también pasa
que uno está por ahí en la oficina y llegan, le ofrecen un proyecto, quieren que uno le entre al proyecto, pero ahí hay que hacer ahí un tipo de revisión y ver si de verdad uno puede o es especialista en eso, o más bien hay que pedir a la jefatura que si le dan la capacitación necesaria, uno sí lo puede aceptar. Pienso que con los archivistas va a pasar algo similar. ¿En qué sentido? Ustedes con el tema de datos y de no solo trabajar en sistemas de gestión de documentos, sino en cualquier sistema, se van a encontrar en un escenario similar y van a tener que irse especializando en distintas ramas, por llamarlo de alguna manera, pero no van a poder realmente ser especialistas en todo, van a tener que especializarse cada uno por ahí de acuerdo a la necesidad o lo que ustedes realmente quieran. Entonces, con el tema de seguridad, tal vez ahí de forma general, va desde las contraseñas, va desde mi seguridad a nivel de mis dispositivos, si tengo disco duro, si no tengo disco duro. El tema de la seguridad es tan amplio que va a la parte del usuario, por ejemplo, esta gente que lo llama a uno y que trata de sacarle claves y todo de bancos, o sea, la seguridad llega hasta ahí. Y si nos vamos más a la parte de nivel de sistemas, o sea, algoritmos de encriptación, protocolos de seguridad a nivel de bases de datos, a nivel de los protocolos de Internet. Entonces, son un montón de cosas para garantizar que las cosas funcionen y no nos vayan a robar la información ni quitar el acceso a nuestros propios sistemas. Por ahí, ¿qué más? La parte de algo tan sencillo como tener nuestros sistemas operativos actualizados, todo eso influye al momento de la seguridad, no solo los sistemas operativos de los servidores, sino los usuarios. Entonces, hay un montón de variables por ahí que son importantes de analizar y tener en cuenta. Incluso hay por ahí unas capas de seguridad que luego podemos ver la otra semana para ampliar por ahí un poquito más en ese tema. Vamos a ver, por acá algunos mensajes. María José dice que ya no recuerda haberlo usado en evaluación, Anthony tampoco. Noelia dice que lo buscó. Y redundancia es la duplicación o reescritura de información con la intención de aumentar la confiabilidad del sistema, generalmente en forma de respaldo de almacenamiento o prueba de fallas. ¿Ok? Eso está muy bien. Vamos a hacer algo para la otra semana. Y les va a quedar por ahí como tarea sin evaluación, pero me interesa que ustedes investiguen un poquito sobre esto y que entiendan de qué trata. Para la siguiente semana voy a iniciar la clase preguntándoles sobre dos cosas. Que me cuenten qué es redundancia, ahí con sus palabras, porque a veces buscamos el concepto de Internet y venimos, lo pegamos, pero realmente no sabemos qué es, cómo funciona o cómo explicar. Entonces, me interesa que para la otra semana puedan con sus palabras definirme qué es redundancia. Otra cosa que me interesa para la otra semana es que investiguen cómo funcionan estas tres arquitecturas, la DAS, NAS y la SAM. Estas son arquitecturas de sistemas, de cómo funciona la red, de todo el movimiento de paquetes. Entonces, por ahí para que lean un poquito de esos, vean cómo es que funcionan, cuáles son las diferencias, y que ustedes ahí se empiecen a apropiar y a conocer ya a partir de los conceptos que vimos de qué es cada uno de estos. Cuándo usar uno, cuándo usar el otro, por qué usarlo,
Ese tipo de cosas me interesan. ¿Alguna consulta o duda? ¿No hay preguntas? Ok, entonces, si no hay preguntas, quedamos acá. Y por ahí ustedes hacen ese trabajito y continuamos la otra semana.